Kaixo arratsaldeon, eta ongi etorri Zelai Aristi areto hontara. Estamos hoy en la sala de exposiciones de la Kulturretxe de Zelai Aristi para presentar y para inaugurar hoy una exposición de la mano de dos artistas, en este caso de José Mari Alemán y de su primo Javier Mina. Eso es. Bueno, ellos vienen a exponer, tenemos aquí expuestas una serie de fotografías. Javier Alemán en este caso es ya viejo conocido de Zumárraga, porque bueno, incluso por lo que sé, en el ayuntamiento tiene expuestas diferentes piezas. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de disfrutar aquí hasta el día 29, desde hoy hasta el día 29 de septiembre, de estas piezas que nos han traído aquí y que ellos mismos, pues yo creo que mejor de su mano, nos van a explicar un poco cuál es el fondo, cuál es todo un poco el sentido de ellas. En este caso hemos optado, aparte cada uno sus historias personales de su fotografía suya, de su ambiente, de sus cosas, de sus mundos, ¿no? Hacer una cosa común, que es cada uno de los dos haríamos una especie de visión de nuestro paseo que hemos dado hace unos meses por Zumárraga, ver un poco qué es lo que nosotros podemos, no resaltar, pero sí un poco ver en la vista que de aquella época podíamos ver de Zumárraga, ¿no? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, me gustó el asunto de la zona de la Aparicio, por ahí, que son esas fábricas que están ya, pues no sé, envejecidas ya, y algo también pues de Antigua, de Zumárraga, de Legazpi, de esas cosas, ¿no? De la iglesia, la parroquia, ¿no? El párroco, ¿no? O sea, la parroquia, ¿no? Y eso fue un poco, yo tengo estas 6 piezas y Javier tiene otras 5 piezas aquí. Hemos hecho, yo al menos he montado unos montajes de 6 piezas, en cada uno de los montajes de 4 piezas, 4 elementos, con diferentes motivos, ¿no? O sea, yo qué sé, cualquier tipo de cosa vale. O sea, en realidad son fotografías que te ha gustado verlas, que te han motivado, que te han servido para hacer un fondo, una escenografía, en donde se produzca una historia. Y después, esa historia se va fluyendo, va creando caracteres y cosas, y después un día te pones delante de ellos y creas tu propia, una reflexión o un comentario, un chiste o yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? No hay un método ni unas leyes para hacer eso, ¿no? Sino que es un poco lo que te comunica la cosa, lo que te sugiere un espacio, y entonces va un chiste, un comentario, una reflexión, ¿no? No sé, desde cosas que te ocurres, que te ves en la playa, ¿no? Como ese caso, unos imágenes que producen el agua, o imágenes como esta, que es un poco una señora que está mirando al horizonte, entonces te sugiere que es un eco que te refleja, ¿no? Pero la voz no tiene eco, ¿no? O un naufragio, o yo que sé, una cosa de estas, ¿no? Todos son motivos que te pueden servir para hacer una reflexión y hacer un comentario, ¿no? No sé, a veces pienso que es poema, que es un poeta, que es poesía, pero yo creo que es demasiado pretencioso eso, ¿no? Más que todo son no sé, aforismos, o yo qué sé, consejos, o chistes, o reflexiones que no tienen ninguna lógica, ni tienen tampoco ningún afán didáctico, ni reflexivo, ¿no? Es una cosa, un comentario como un pie de foto que te pueda sugerir y ampliar el mundo de la fotografía, ¿no? Es como una canción, que oyes una canción y te puede sugerir solo la música, y te puede gustar la música, y si luego oyes la letra, pues te puede aportar algo más, ¿no? Me imagino las canciones de Sabina, por ejemplo, que te puede gustar la música, pero luego cuando oyes la letra, pues te aporta algo más, ¿no? Digo a Sabina o digo a otra mucha gente más, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Yo planteo un espacio, planteo una escenografía, planteo un sitio donde pueda ocurrir una historia y luego la completo con esas reflexiones, ¿no? Gracias a una invitación y colaboración con José Mari Alemán se nos ocurrió hacer esta exposición juntos. En mi caso sentía que me veía obligado de algún modo de devolver a Zumárraga pues las deferencias que ha tenido conmigo, porque he venido aquí en Santa Lucía, en Santa Isabel, me parecía de justicia devolver algo de eso que he recibido. Entonces, en este caso, son a través de esta exposición de fotos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pared común, cada uno desarrolla su obra a su manera, pero estas fotos salen menos esta, que es de la Feria de Santa Isabel. Las otras surgen un poco de un paseo que dimos
esta primavera por Zumárraga, ¿no? Yo creo que además es curioso que buena parte de lo que nos sugirió a los dos era esa zona industrial ya pues un poco degradada, que era, pues, es muy impresionante, ¿no? Y esa idea de paseo que dimos en primavera es la que preside un poco mi trabajo. Yo, cuando las fotos no tienen otro misterio que reflejar un poco eso que se ve cuando alguien va caminando, bien por la calle o bien por el campo, ¿no? Es decir, te sorprende pues un color, una composición de colores, en este caso, pues qué sé yo, un árbol ahí solitario rodeado también de una cosa de color, ¿no? Y luego, pues yo lo que he tratado no son fotos que estén tomadas a la vez, sino que, bueno, pues es conjuntar diferentes paseos, una síntesis, ¿no? Aquí hay una pieza de Pamplona, una de Madrid y otra de Lasarte, ¿no? Y aquí, pues, estas son de Donosti y bueno, pues esa es mi idea, ¿no? Ir trayendo a colación un poco lo que uno siente cuando pasea y luego conjuntarlo de algún modo, pues, con algunas referencias y ecos aquí de sombras, de colores, de tonos. Este es el contrario, ¿no? del azul, pero tiene la sombra que compensa un poco, ¿no? Y aquí, pues, aquí se conjunta un poco, pues, dos cosas, que también es un paseo urbano por Logroño, un viaje en coche por la carretera de Pamplona a Logroño y un paisaje de un pueblecito de Logroño, ¿no? Con la colza esa y el tema de los verdes. Y entonces, bueno, pues conjugar un poco las formas y los colores, sea por proximidad o sea por contraste. Ese es un poco mi trabajo. A ver,